Estamos ante un giro histórico en la política española. El Partido Popular acaba de romper todos los diques de contención que durante años levantó contra Vox. Ya no se trata de acuerdos puntuales, de gestos de buena voluntad o de pactos vergonzantes que se firman en la sombra y se justifican con pudor ante las cámaras. No. Ahora Feijóo y los suyos han decidido normalizar por completo la alianza con la ultraderecha, presentarla como algo natural, inevitable, incluso deseable. Y lo más inquietante de todo es que lo hacen sin un ápice de rubor, sin una sola disculpa, convencidos de que el electorado español no solo lo va a aceptar, sino que lo va a aplaudir. Esta transformación no surgió de la nada, fue el resultado de Extremadura, de esas elecciones del 21 de diciembre que cambiaron el tablero para siempre. Allí, el P y Vox sumaron juntos el 60% de los votos. 60%. Eso significa que 6 de cada 10 extremeños apostaron por la derecha radical y lo hicieron sin titubear. Pero aquí viene lo verdaderamente preocupante. Vox creció 9 puntos porcentuales de golpe, mientras el PP apenas subió 4. Pues, ¿qué significa esto? Que el electorado conservador ya no se conforma con el centro-derecha templado del PP. Quiere algo más duro, más radical, más dispuesto a romper con el consenso democrático de las últimas décadas. Y el PP lo sabe, por eso, en lugar de marcar distancia con Abascal, decidió abrazarlo. En este vídeo vamos a hablar de cómo el Partido Popular ha decidido apostar todo su futuro político a una alianza sin retorno con Vox, de cómo esa decisión está redefiniendo el espacio político español y empujándonos hacia un modelo que recuerda peligrosamente a otros países donde la ultraderecha dejó de ser marginal para convertirse en gobierno. Vamos a diseccionar esta estrategia, a desentrañar las motivaciones ocultas de Feijóo, a examinar el papel clave de Santiago Abascal en todo este juego y a preguntarnos qué consecuencias tendrá para España esta normalización acelerada de lo que hasta hace poco era impensable. Mira muy atento hasta el final, porque al final pasa algo que lo cambia todo. Te voy a contar cuál es la verdadera trampa que se está tendiendo en este momento. Una trampa que muchos no ven venir, pero que puede redefinir el país entero en los próximos meses. Empecemos por entender el contexto. Durante años, el Partido Popular intentó mantener una distancia prudente con Vox. Sí pactaban en algunos ayuntamientos, sí se necesitaban mutuamente en comunidades autónomas, pero siempre con un discurso ambiguo. Lo hacemos porque no hay otra opción, porque la gobernabilidad lo exige, pero no compartimos sus posturas más extremas. Era una ficción cómoda que permitía a Feijóo presentarse como un líder moderado, capaz de dialogar con el centro político, mientras mantenía abierta la puerta trasera para aliarse con Abascal cuando fuera necesario. Pero esa estrategia de doble cara tenía fecha de caducidad. Y esa fecha llegó con Extremadura. El 29 ya de diciembre, toda la prensa española explotó con las declaraciones de Esther Muñoz, la portavoz del PP en el Congreso. Muñoz no dejó espacio para la ambigüedad. Dijo con total claridad que el Partido Popular pactará con Vox donde haga falta, que los votantes quieren políticas de derechas y que el miedo a la ultraderecha ya no funciona. No lo dijo con timidez, no lo envolvió en eufemismos diplomáticos. Lo planteó como una verdad incuestionable, como si fuera el único camino posible. Y añadió algo más, que la experiencia de gobierno con Vox ha demostrado que los españoles quieren más, que los pactos con la ultraderecha no solo no perjudican electoralmente al PP, sino que lo fortalecen. Esto es crucial. Porque lo que Muñoz está diciendo en realidad es que el Partido Popular ya no tiene intención de competir con Vox por el mismo espacio electoral. Al contrario, ha decidido que es más rentable sumarse a esa ola, surfearla, aprovechar el impulso de la radicalización del electorado conservador en lugar de intentar frenarlo. Es una apuesta arriesgada, pero tremendamente calculada. El PP ha hecho sus cuentas y ha llegado a la conclusión de que el centro político español está cada vez más fragmentado, más débil, menos capaz de articular un proyecto de país convincente. Así que ha optado por abandonar ese centro y apostar por la derecha dura, confiando en que el 60% de Extremadura se puede replicar en otras regiones, en otras elecciones, hasta llegar a la Moncloa. Pero aquí está el primer gran riesgo, ¿no? Y es algo que muchos están pasando por alto. Al normalizar los pactos con Vox, el PP no solo está legitimando las posturas de Abascal, sino que está creando un nuevo marco de referencia para toda la política española. Está diciendo implícitamente que las ideas de Vox ya no son extremas, que son aceptables, que forman parte del debate democrático normal. Y eso tiene consecuencias profundas. Porque cuando normalizas el discurso de una fuerza política que cuestiona los derechos de las mujeres, que ataca a los colectivos LGTBI,
que promueve un nacionalismo españolista excluyente y que pone en tela de juicio los pilares del Estado de las autonomías, estás desplazando el eje completo de la conversación política hacia la derecha. Y una vez que ese eje se mueve, es muy difícil volverlo a su lugar. Pensemos en lo que está pasando en Extremadura en este momento. María Guardiola, la presidenta de la región, está negociando con Vox un acuerdo de gobierno, y Vox ha puesto sobre la mesa 200 exigencias, 200. Entre ellas, eliminar todas las subvenciones relacionadas con lo que ellos llaman ideología de género, derogar la ley LGTBI autonómica, endurecer radicalmente el control migratorio, cerrar centros de acogida, revisar competencias en educación para eliminar contenidos que consideren adoctrinamiento progresista. Es un programa de gobierno que no busca reformar, sino desmontar. Desmontar décadas de avances en igualdad, en derechos civiles, en convivencia democrática. Y el Partido Popular está dispuesto a sentarse a negociar todo eso. No como quien firma un pacto de mínimos para garantizar la gobernabilidad, sino como quien acepta un programa ideológico compartido. Porque eso es lo que significa normalizar los pactos con Vox. Aceptar que esas 200 exigencias no son un chantaje inaceptable, sino una posición legítima con la que se puede dialogar, consensuar, pactar. Si estás viendo esto y sientes que algo no encaja, que hay algo profundamente peligroso en esta deriva, entonces ese es el momento de actuar. No dejes que este vídeo se pierda en el ruido de las redes. Comparte este vídeo, envíalo a las personas en las que confías, difúndelo para que más gente entienda lo que está pasando. Porque lo que está en juego no es solo quién gobierna Extremadura o quién llega a la Moncloa en las próximas elecciones. Lo que está en juego es el tipo de país que vamos a ser en los próximos años. Y si dejamos que esta normalización avance sin resistencia, sin debate, sin que la ciudadanía sea consciente de las implicaciones, vamos a despertar un día en un país que ya no reconocemos. Dale like si crees que esto es importante, porque cada like es una forma de decir, yo también lo veo, yo también estoy preocupado, ¿no? Y no voy a quedarme callado. Ahora bien, hay que entender también por qué el PP ha llegado a esta conclusión. No es solo oportunismo electoral, hay un cálculo estratégico de fondo. Feijóo sabe que el PSOE de Sánchez está desgastado, atrapado en sus propias contradicciones, incapaz de articular un relato que ilusione más allá de su base militante. Sabe que el espacio del centro-izquierda está fragmentado entre el PSOE, Sumar, los nacionalismos periféricos, y que esa fragmentación dificulta enormemente la construcción de mayorías estables. Sabe además que el crecimiento de Vox no es una anomalía pasajera, sino una tendencia estructural que responde a dinámicas sociales profundas: inseguridad económica, ansiedad identitaria, rechazo a la inmigración, desconfianza hacia las élites progresistas. Y ha decidido que, en lugar de combatir esas dinámicas, es más eficaz cabalgarse sobre ellas. Pero esta estrategia tiene un coste, y ese coste no lo va a pagar el PP, lo vamos a pagar todos. Porque cuando un partido histórico como el Partido Popular, que fue fundado por Manuel Fraga y que ha gobernado España durante décadas, decide que su futuro pasa por aliarse con una fuerza que reivindica sin complejos el franquismo, que ataca sistemáticamente los consensos de la transición, que cuestiona la legitimidad de las instituciones democráticas cuando no le dan la razón, está enviando un mensaje muy claro, que en política ya no importan los principios, solo el poder, que todo es negociable, que todo es táctico, que todo vale con tal de llegar al gobierno. Y eso es exactamente lo que quiere Abascal, porque Santiago Abascal no es un outsider, no es un rebelde antisistema, es un político profesional con décadas de experiencia en las estructuras del PP que conoce perfectamente cómo funcionan los resortes del poder, sabe que su partido nunca va a gobernar solo, pero también sabe que no necesita gobernar solo, le basta con ser imprescindible para el PP, con tener capacidad de veto, con poder condicionar las políticas de cualquier gobierno de derechas. Y eso es exactamente lo que está consiguiendo en este momento. Extremadura es solo el laboratorio. Pero las elecciones en Aragón, convocadas para el 8 de febrero, son la verdadera prueba de fuego. Allí se va a decidir si el modelo es replicable, si el discurso de la normalización funciona en otras regiones, si el electorado español está dispuesto a aceptar gobiernos de coalición PP-Vox como algo habitual. Y todas las encuestas apuntan a que sí, ha de ser el siguiente dominio en caer bajo esta lógica de alianza entre el centro-derecha y la ultraderecha. Pero hay algo más que no se está discutiendo lo suficiente, y es el papel de los medios de comunicación en todo esto. Porque una parte significativa de la prensa española está normalizando este discurso, presentándolo como un simple movimiento táctico, como un ajuste pragmático en la estrategia del PP. No se está cuestionando el fondo, no se está analizando qué significa realmente que un partido de gobierno acepte el programa ideológico de Vox.
se habla de pactos, ¿no? De acuerdos, ¿no? De gobernabilidad, como si fueran términos neutros, como si detrás de esas palabras no hubiera un proyecto político concreto, ¿no? Que implica el desmantelamiento de derechos, el retroceso en igualdad, el endurecimiento de políticas migratorias, el ataque a la memoria democrática. Y aquí entra en juego algo fundamental, la responsabilidad de cada uno de nosotros, porque si los grandes medios no van a hacer ese trabajo crítico, si las televisiones no van a cuestionar este giro, si los periódicos de referencia van a seguir tratando a Vox como un partido más, entonces somos nosotros, la ciudadanía, quienes tenemos que alzar la voz. Tenemos que exigir que se nombre lo que está pasando, que se llame a las cosas por su nombre, que no se blanquee la ultraderecha con eufemismos. Y eso nos lleva al segundo gran riesgo de esta estrategia del PP. Porque al abrazar a Vox, Feijóo no solo está radicalizando su discurso, sino que está cerrando la puerta a cualquier posibilidad de entendimiento con otras fuerzas políticas. Está diciendo que prefiere gobernar con Abascal antes que dialogar con el PSOE, con Sumar, con los nacionalismos moderados. Está apostando por la polarización absoluta, por la división del país en dos bloques irreconciliables, por un modelo de confrontación permanente que no busca el consenso sino la victoria total. Y eso, a medio y largo plazo, es una bomba de relojería para la democracia española, porque cuando un sistema político se polariza hasta ese extremo, cuando ya no hay espacios de diálogo, cuando cada elección se convierte en una batalla existencial entre dos visiones incompatibles de país, el resultado inevitable es la ingobernabilidad, el bloqueo institucional, la deslegitimación mutua. Y en ese escenario, quien gana no es la democracia, sino el autoritarismo, porque la frustración ciudadana, el hartazgo ante la parálisis política, acaba alimentando el deseo de un líder fuerte, de alguien que prometa romper el bloqueo aunque sea a costa de las libertades. Pero volvamos a Extremadura, porque ahí está la clave de todo. Las negociaciones entre el PP y Vox en esa región pues no son solo un asunto local, son un ensayo general de lo que puede pasar en toda España si el PP gana las próximas elecciones generales. Guardiola está cediendo en casi todo, ha aceptado revisar políticas de igualdad, ha aceptado endurecer el discurso sobre inmigración, ha aceptado desmantelar estructuras institucionales que protegían derechos civiles. Y lo está haciendo porque sabe que sin Vox no puede gobernar y porque sabe que Feijóo la respalda, que el partido está detrás de esta estrategia, que esto no es una desviación de la línea oficial, sino la nueva línea oficial. Y Abascal lo sabe, por eso está presionando al máximo, por eso ha puesto sobre la mesa esas 200 exigencias, por eso no está dispuesto a conformarse con migajas simbólicas, porque sabe que tiene al PP contra las cuerdas, que Feijóo no puede permitirse romper con Vox sin dinamitar su propia estrategia electoral. Es una relación de dependencia mutua, pero en la que Vox tiene cada vez más poder de negociación. Y aquí es donde llegamos al momento crucial de este análisis, al punto que cambia toda la perspectiva, porque lo que realmente está pasando no es que el PP esté pactando con Vox, lo que se está pasando es que Vox está absorbiendo al PP. Poco a poco, paso a paso, está su agenda, su discurso, sus prioridades. Y el Partido Popular, en lugar de resistir, está aceptándolo como si fuera inevitable. Está renunciando a su propia identidad política, a su tradición democristiana, a su perfil europeísta moderado, para convertirse en una versión edulcorada de Vox. Y eso tiene consecuencias electorales a largo plazo, porque si el PP y Vox empiezan a parecerse demasiado, si la diferencia entre ambos se difumina, ¿qué incentivo tiene el votante conservador radical para votar al PP en lugar de votar directamente a Vox? Ninguno. Al contrario, si lo que quiere es un discurso duro, sin matices, sin complejos, va a elegir el original, no la copia. Y eso es exactamente lo que está pasando en Extremadura, donde Vox creció el doble que el PP, a pesar de que ambos iban con un mensaje similar. El PP está jugando con fuego, está creyendo que puede controlar a Vox, que puede usarlo tácticamente y luego descartarlo cuando ya no lo necesite. Pero la historia política europea de la última década demuestra que eso no funciona así. Cada vez que un partido conservador tradicional ha intentado domesticar a la ultraderecha aliándose con ella, el resultado ha sido el mismo. La ultraderecha se ha fortalecido, ha impuesto su agenda y el partido conservador ha quedado atrapado, incapaz de dar marcha atrás, pues sin perder toda credibilidad. Eso pasó en Austria, eso pasó en Italia, eso está pasando en Francia con el Rassemblement National y eso puede pasar en España si no reaccionamos. Porque la normalización de Vox no es solo un problema para la izquierda, es un problema para toda la democracia española. Es un problema para cualquiera que crea en la separación de poderes, en el pluralismo, en los derechos fundamentales, en la convivencia basada en el respeto mutuo. Y por eso es tan importante que no nos quedemos callados, que no dejemos que este giro pase, pues como si fuera un simple cambio táctico, que no permitamos que se instale la idea de que pactar con Vox es normal, aceptable, inevitable. Si has llegado hasta aquí,
Si has visto todo el vídeo, pues es porque entiendes la gravedad de lo que está pasando. Y si lo entiendes, entonces tienes una responsabilidad. No puedes quedarte como espectador pasivo mientras el país se transforma delante de tus ojos. Suscríbete a este canal para no perderte los próximos análisis, porque esto no acaba aquí. Las elecciones de Aragón en febrero van a ser determinantes, y vamos a seguir desentrañando cada movimiento, cada estrategia, cada mentira que nos vendan desde los despachos del poder. Deja un comentario contando qué piensas, qué sientes, si estás de acuerdo o en desacuerdo, porque tu voz importa. Porque cuando dejas un comentario, cuando participas, cuando te involucras, estás diciéndole a otros que no están solos, que hay más gente que ve lo que está pasando, que hay resistencia, que hay pensamiento crítico, que no todos nos hemos tragado el relato oficial. Y eso es fundamental, porque desde el poder cuenta con nuestra pasividad, con nuestro cansancio, con nuestra resignación. Cuenta con que vamos a encogernos de hombros y a decir, bueno, es lo que hay, ¿qué le vamos a hacer? Pero no. No es lo que hay, es lo que están construyendo y podemos resistirlo si actuamos juntos. Tu comentario, tu suscripción, tu participación no son gestos vacíos, son actos políticos. Son formas de decir yo cuento, yo existo, yo no acepto esto. Y cuando somos muchos diciendo lo mismo, cuando dejamos de sentirnos solos y empezamos a vernos como comunidad, ahí es cuando el poder empieza a temblar. Porque saben que pueden controlar a los partidos, pueden controlar a los medios, pero no pueden controlar a una ciudadanía despierta, informada, organizada, decidida a defender la democracia. Así que no te quedes callado, no dejes que este vídeo termine aquí, hazlo circular, hazlo llegar a quien necesite verlo, úsalo como herramienta de debate, de reflexión, de movilización, porque esto no es solo información, es munición, es el tipo de análisis que necesitamos para no dejarnos engañar, para no caer en la trampa de la normalización, para mantener la lucidez en medio del ruido. Y recuerda, lo que está pasando en Extremadura hoy puede pasar en tu comunidad mañana. Lo que está negociando Guardiola con Vox puede ser lo que negocie el próximo presidente autonómico del PP en tu región. Y si no actuamos ahora, si no levantamos la voz ahora, cuando queramos hacerlo puede ser demasiado tarde. Suscríbete, comenta, comparte, porque juntos somos más fuertes que cualquier estrategia de poder. Y porque la democracia no se defiende sola, la defendemos nosotros.